Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Se ve hermosa la iglesia. Hemos participado de un culto maravilloso en la mañana. Hemos disfrutado de un desayuno exquisito. ¿Cuántos estuvieron en la mañana? A ver, levanten la mano. No todos. Los que no vinieron se lo perdieron. Estaba muy rico. Amados hermanos, hemos participado de este culto de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el mundo celebra. Sabemos que el mundo recuerda este acontecimiento. Pero seamos sinceros, el mundo le da realmente la importancia, le ha tomado el verdadero sentido a lo que significa la resurrección. Bueno, hoy día en la mañana, en el devocional, pudimos afirmar nuestra fe. Pudimos darnos cuenta de lo importante que es para nosotros como creyentes el entender claramente lo que fue la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una tradición, como todos sabemos. Es una tradición que viene de la Iglesia de Roma. Todos sabemos. Y es una tradición que quizás, podríamos decir lamentablemente, celebra una Semana Santa. Como decía nuestro hermano Javier en un momento, para nosotros todos los días son santos. Amén. Y es vital, es de suma importancia que nosotros podamos atesorarlo en nuestro corazón. Debemos tenerlo muy claro y quiero hacer un énfasis en esto. Porque no es baladí, no es algo no importante. Tenemos que tenerlo muy claro y que sea una convicción firme en nuestros corazones. La enorme importancia que este acontecimiento tiene para nosotros como cristianos. Como decía nuestro hermano Cristian, es un pilar fundamental para nuestra fe. Quiero enlazar este mensaje de la resurrección, lo que vivimos en la mañana, lo quiero enlazar con el mensaje que posteriormente le daré. Pero ¿por qué es tan importante que lo atesoremos? Que para nosotros sea de vital importancia. Yo aquí anoté cuatro puntos esenciales. Primero que nada, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo valida su divinidad. La resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios, ya que cumplió su promesa de resucitar al tercer día, confirmando así la veracidad de su ministerio. Él lo comunicó, Él lo dijo a sus discípulos, pero ellos no entendieron. Muchos no entendieron a qué se refería con que tenía que morir y resucitar. Esto valida su divinidad. Segundo, venció la muerte y el pecado. La resurrección demuestra que el pecado y la muerte han sido vencidos, ofreciendo perdón y salvación a toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo ha sido el único que venció la muerte y el pecado al resucitar después de haber muerto en la cruz. Tercero, es el fundamento de la esperanza cristiana, que también lo vimos en la mañana. Y quizás sería bueno a lo mejor proyectar este versículo, que ya lo habían hecho en la mañana, Juan 11, del 25 al 26. Un versículo conocidísimo
que muchas veces lo usamos en velorios y en funerales. Amén. Y vamos a leerlo todos juntos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús se lo preguntó a Marta, la hermana de Lázaro. Pero si nos preguntara a nosotros en este momento, ¿crees esto? ¿Qué diríamos nosotros? Amén. Claro que sí. ¿Es una convicción en su corazón, hermano? ¿Lo ha creído firmemente? También es importante, como número 4, la resurrección es una evidencia del poder de Dios. Es la máxima prueba del poder soberano de Dios sobre la vida y la muerte. Sin la resurrección, hermano, la fe cristiana carecería de fundamento y valor. Por eso hago énfasis en esto. Es muy importante que la resurrección de Jesucristo sea una convicción real, profunda, una verdad absoluta en tu vida de creyente. Como sabemos, muchos lo quisieron negar. Muchos quisieron negar este evento, este acontecimiento tan importante. ¿Quiénes fueron? En aquel momento, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los escribas. Sobornaron también a los guardias romanos para proteger la tumba, ¿se recuerdan? Porque pensaban ellos que los discípulos podían robar el cuerpo. Muchos lo negaron, pero lamentablemente hoy en día también se quiere negar esto, con el humanismo, con el ateísmo, con la pseudociencia, etcétera, etcétera. Quieren negarlo. Por eso, hermano amado, es importantísimo que nosotros nos aferremos a esta convicción, a este principio maravilloso que es la resurrección de Jesucristo. En el texto leído en Juan 18, el interrogatorio de Poncio Pilatos a Jesús, sabemos que es un momento especial, un momento crucial, narrado en los evangelios, donde el gobernador romano, Pilato, busca determinar si Jesús es realmente una amenaza política como rey de los judíos. Pero Jesús aclara que su reino no es de este mundo, enfocándose en la verdad. Lo que lleva a Pilato a preguntar, ¿qué es la verdad? Pilatos quizás diría, ¿quién es este personaje que me han traído? Se preguntaría a lo mejor, este personaje tan extravagante, tan excéntrico, o quizás tan insignificante para él. Hermanos amados, vivimos en un mundo lleno de conceptos, de elementos o cosas que tienen su opuesto, su contraparte, su dualidad. Donde quiera que vayamos, nos vamos a encontrar con estos conceptos, con estos elementos que se contradicen unos a otros. Como por ejemplo, ¿qué es la paz? Si no existiera la guerra. ¿Cómo podemos explicar el frío si no existiera el calor? El amor, del cual mucho hablamos, su contraparte, ¿cuál es? El odio, podría ser. También hay conceptos quizás más espirituales, como por ejemplo el cielo o el infierno. Eso es lo que manejamos siempre nosotros como hijos de Dios.
el cielo, el infierno, la vida y la muerte, el espíritu y la carne, la salvación o la condenación, o la luz y las tinieblas. Podríamos buscar en todo ámbito de cosas, conceptos, ideas, elementos que se contraponen, que se contradicen. Bueno, si nos ponemos un poco esotéricos, aunque no debería ser, el yin-yang. El opuesto, el positivo, el negativo. Es como, se podría decir, como una relación simbiótica. Se necesita uno con el otro para existir. Y en relación a la pregunta que el apóstol que Pilato le hace a Jesús, ¿qué es la verdad? Vemos que la verdad también tiene su opuesto, su dualidad. ¿Cuál es? La mentira. Por eso a este mensaje le puse, ¿cuál es tu verdad? Como pregunta. ¿Cuál es tu verdad? ¿Te han enfrentado alguna vez preguntándote eso? Pero dime, ¿cuál es tu verdad? O explícame, ¿cuál es tu verdad? La verdad y la mentira representan un conflicto constante, permanente. Lo vemos en todo ámbito de cosas. En este mundo estamos insertos en un mundo donde está la verdad y la mentira, siempre ahí combatiendo, peleando. La verdad intenta reflejar la realidad o lo que se percibe, mientras que la mentira, como sabemos, avanza en sentido contrario. Aunque normalmente se valora la verdad, y es cierto, ¿usted valora la verdad? ¿Usted valora cuando la persona es veraz? Claro que sí. Valoramos la verdad, pero muchas veces elegimos mentir para evitar verdades dolorosas o para obtener algún beneficio personal. ¿No es así? A lo mejor la verdad es dolorosa. Mejor le voy a quitar un poquitito para que no sea tan fuerte. O para también, como decía, obtener un beneficio personal. Y muchas veces, distorsionamos la verdad. Cuando nos llega una información importante y la tenemos que comunicar, muchas veces le ponemos más de lo que es. O también le quitamos. No decimos la verdad como corresponde, como tiene que ser. Incluso se han hecho algunos experimentos sociales. ¿Se recuerdan? Que le informan a una persona, le dan una determinada información. Y que va pasando de persona en persona esa información hasta que llega al final y esa verdad, esa información llega completamente distorsionada. ¿Han visto esos experimentos sociales? Pero ¿quién de nosotros no ha mentido? Levante la mano. Las mentiras pequeñas, las mentiras grandes, las mentiras piadosas, como le llaman algunos. Todo esto está en nuestra naturaleza. Y quizás muchas veces no queremos hacerlo, no queremos mentir. Pero de una u otra manera lo hacemos. El mundo ha debatido durante siglos sobre la verdad, si la verdad es absoluta o si todo es relativo, pero como creyentes con frecuencia somos cuestionados por afirmar que nuestra fe en Cristo es la verdad. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Cómo poder defender esta verdad que es nuestra, en lo que hemos creído? Muchas veces nos sentimos confrontados a defender aquello en que creemos.
Y en ese intento no siempre encontramos los argumentos adecuados y en ocasiones nos sentimos incapaces de explicar con claridad la verdad que confesamos. ¿Nos hemos visto en esa situación? En entornos donde hay mucho ateísmo, en entornos familiares donde muchos no son creyentes, solamente tú, en el entorno de tu trabajo, cuando de 10, de 20 o quizás de 50. En mi caso, yo trabajaba en una empresa con 150 trabajadores, habíamos 2 cristianos. 2 cristianos. ¿Cómo poder enfrentar aquellos ataques? A veces nos sentíamos incapaces de explicar con claridad la verdad que confesamos. Pero este mundo está ciego a la verdad, y eso lo tenemos muy claro. Este mundo está ciego a la verdad de Cristo, y muchos de nosotros comprendemos esa ceguera, porque alguna vez estuvimos también allí, en ese lado del camino. ¿Cuántos estuvimos en aquel lado del camino? ¿Cuántos estuvimos ciegos? Yo levanto la mano. Estuvimos ciegos. Al conocer la verdad del Evangelio, a veces nos angustia no saber cómo explicarla o defenderla. Más aún sabiendo que este mundo está gobernado por el enemigo, quien ha cegado el entendimiento de muchos. El mundo está ciego y muchos de nosotros estuvimos allí también. No sé si podrían proyectar 2 Corintios 4, versículo 3 y 4, para que todos lo leamos. Leámoslos todos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estábamos ciegos, amados hermanos, y este mundo está ciego, porque el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No podemos criticar al mundo, porque ellos están ciegos. ¿Y cuál es la tarea nuestra? Llevarlos a la luz. Amén. La incredulidad en Dios, el ateísmo, la mentira, el engaño, los fraudes han alcanzado niveles cada vez más considerables. La corrupción que existe en todos los ámbitos de la humanidad, dentro de la pseudociencia, en la filosofía, en los gobiernos humanos, en el Estado, en la justicia, la corrupción en la política. La vemos a diario, cómo discuten, cómo debaten, cada uno defendiendo su verdad. Y esto es a nivel mundial. Es increíble. Estamos viviendo este mundo. Y vemos a los que gobiernan las naciones, gobiernan los países, hombres poderosos, cómo mienten, cómo se enfrentan unos a otros, tratando de defender su verdad. Y uno, claro, muchas veces dice, yo le creo más a este y a este no. Pero el que no tiene sus argumentos. Él está convencido de sus argumentos. Así, querido hermano, este mundo está ciego. Y lo vemos en cada momento. Ponemos las noticias a tu alrededor. Siempre la mentira está allí. Siempre el engaño está ahí. Siempre el fraude está allí. Vemos también, amado hermano, cómo la humanidad ha sido engañada muchas veces por la pseudociencia. ¿Por qué digo pseudociencia? Porque la falsa ciencia es la que está corrompida.
la que no quiere aceptar a un Dios todopoderoso, la que quiere negar la divinidad de un creador. Quizás los jóvenes que han ido a la universidad o que están yendo a la universidad le están enseñando la famosa teoría de la evolución, la teoría de Darwin, o el origen del universo con el Big Bang, que ellos no pueden aún explicar que esa partícula que es más pequeña que un átomo, donde según ellos se fusionaron ciertos elementos y hubo una explosión. Y uno le pregunta, bueno, ¿y ese elemento tan pequeño de dónde surgió? No saben explicarlo. Así nos tienen engañados la pseudociencia. Hay muchos ejemplos de fraudes y engaños, pero existe un caso de un fraude que es un fraude patético, ridículo, pero grave. A lo mejor ustedes han oído escuchar de este fraude. ¿Ubican a Charles Dawson? ¿Les suena ese nombre? Charles Dawson. Bueno, él fue el que trajo el caso del hombre de Piltdown. Y saben, hermanos, que cuando llego a esto me recuerdo al pastor Miguel. Fue la primera vez que escuché cuando hablaba de la evolución de Darwin, los fraudes que han habido. Me trae a la mente el pastor Miguel. Este fraude del hombre de Piltdown fue uno de los mayores fraudes de la paleoantropología. Me costó aprendérmelo. Paleoantropología, que es el estudio de la supuesta evolución humana. Cuenta la historia, brevemente, hermano, se lo voy a contar. Charles Dawson, este arqueólogo aficionado inglés, afirmó encontrar los restos del eslabón perdido entre simios y humanos, imagínense en el año, entre 1910 y 1912, en unas aldeas de Piltdown, y esto queda en Inglaterra. Este eslabón perdido, o esta especie que supuestamente le encontró, se describió como un ser con cráneo humano, moderno y mandíbula simiesca. El descubrimiento encajaba perfecto en las teorías de la época en Europa que buscaban desesperadamente un ancestro de gran cerebro en Europa. Calzó justo en aquel tiempo en que había una búsqueda para encontrar este eslabón perdido entre el ser humano y el simio. Pero ¿cuál fue el fraude? En 1953, pruebas científicas demostraron que la mandíbula y dientes pertenecían a un orangután joven y el cráneo a un humano medieval, ambos teñidos con compuestos químicos para parecer fósiles. Este fraude fue catalogado simplemente como una falsificación. Así de simple. Pero, ¿qué tiene de particular este fraude? Hermano querido, hermano amado, lo más grave de este fraude, de este engaño, es que duró 40 años. Imagínese, hermano. 40 años Charles Dawson engañó a toda la comunidad científica. El engaño, orquestado por el propio Dawson, configuró la forma de investigar en paleontología, subrayando la necesidad de una verificación rigurosa de los hallazgos. Claro, tuvieron que pasar 40 años en el engaño para tomar medidas. ¡Qué barbaridad, hermano! 40 años engañado. 40 años tuvieron que pasar. Si hablamos de mentiras, de engaños, recordemos también en la Alemania nazi,
¿Se recuerdan de un tal personaje llamado Joseph Goebbels? Él fue el ideólogo de la propaganda nazi. Y a él se le atribuye la famosa frase: miente, miente que algo queda. Y dio resultados. Hasta hoy día. Si tú practicas o tú repites una mentira 1, 2, 3, 4, 50 veces, llega el momento en que esa mentira se convierte en realidad. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Más de 80 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración nazi. Por esta mentira. Esta mentira que inundó las mentes de los alemanes, creyéndose una raza superior. Pero hermano, nos impacta saber de estos fraudes, de estas mentiras. Pero lo más preocupante para nosotros como cristianos es ver cómo en iglesias supuestamente cristianas mienten, engañan y alejan a las personas de la verdad revelada en Cristo. Lo vemos cada día en tantas iglesias. Apóstatas. ¿Has escuchado esa palabra? Apostasía. La apostasía es el alejamiento, el rechazo total de los principios cristianos. Vemos a líderes religiosos con mega iglesias. Estos líderes religiosos que muchos se han alejado completamente de los principios cristianos y tienen a mucha gente, miles de personas, hermanos que quizás con un corazón sincero han querido llegar para servir al Señor y se encuentran en estos lugares. Pero hermano amado, esto no es de ahora. El apóstol Pablo advirtió sobre esto. El apóstol Pablo dice que la venida de Cristo, tan anhelada por nosotros, no ocurrirá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. No sé si puedes proyectar allí Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe. Aquí estamos hablando de mentira, de engaño, de fraude. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? El famoso anticristo. Antes que aparezca este personaje en la tierra, antes de que se manifieste, va a haber apostasía. ¿Qué estamos viendo hoy en día? La apostasía ramificada por todos lados. ¿Cuántas iglesias apóstatas? Hermano amado, también Pablo señala que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si puedes proyectar allí 1 Timoteo 4:1. Sigue el apóstol Pablo anunciando, manifestando esto que iba a ocurrir. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Nuevamente, la palabra, apostatar. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos el evangelio en estos momentos, el famoso evangelio de la prosperidad. Vemos los pactos, los apóstoles,
los profetas. Hay iglesias, amado hermano, que ahora el título pastor se denigra. Yo soy apóstol. Yo soy profeta. Tú eres un pastorcito. ¿Has escuchado eso? Qué tremendo, hermano, lo que estamos viviendo. El apóstol Pedro también nos advierte que muchas iglesias serán mercadería para ellos. Hermano amado, si puedes poner allí también Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3. Y esto podríamos leerlo todos. Amén. Dice, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, mirando hacia el futuro, a estos tiempos, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor, lo que está pasando hoy en día, al Señor que los rescató. Porque, hermano, hay pastores, hay líderes que han comenzado bien la carrera. Hay pastores que uno los ve en sus comienzos con una fe inquebrantable, los vemos completamente entregados a Dios por medio de su palabra, por todo lo que puede hacer un pastor cuando está recién lleno del amor de Cristo. Pero en el caminar llega el momento en que van decayendo o van entrando a ellos estas, como decía, herejías destructoras. Y se pierden. Y así hacen caer a tantos hermanos sinceros. Y da tristeza, hermano. Da tristeza ver mega iglesias. Tanta gente que ha sido arrastrada por estos líderes o maestros falsos. Dice aquí en el versículo 2 que leímos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ¿qué es lo que vemos en tantos líderes religiosos? Avaricia. Harán mercadería de vosotros. Están mirando mercadería a los fieles, a la gente, a los hermanos que están asistiendo a estas iglesias. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está la consecuencia, hermano. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme sobre los tales, sobre aquellos que están realizando este pecado tan grande. Por eso, hermanos, es necesario. Y no nos asustemos. Nos cuesta hablar mucho del enemigo. Nos fascina escuchar palabras de amor, de consuelo, de perdón, ¿sí? Pero no muchas veces se predica de nuestro adversario, el diablo. Y ahí vemos también una dualidad. Dios, el creador del universo, el verdadero, en contra del adversario. Ahí está el adversario, Satanás, el diablo. Pero es importante poder conocerlo un poquito más.
Amén. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el enemigo tiene engañado a todo este mundo? Por eso es bueno conocer las artimañas del enemigo. La Biblia presenta al diablo, como todos sabemos, Satanás, como el engañador principal, cuyo propósito es desviar a la humanidad de la verdad de Dios. Ese es el propósito del adversario, de Satanás. Desviar a la humanidad de la verdad de Dios. ¿Y dónde se origina todo esto? El origen del engaño, como todos podemos darnos cuenta, es en el Edén. Allí comenzó todo. Desde el principio, Satanás engañó a Eva y a Adán. No le echemos la culpa a la mujer nomás. A Adán y Eva, para desobedecer a Dios, torciendo la verdad, y comenzó, ¿qué pasó? Comenzó colocando la duda en ella. Vamos a leer este pasaje de Génesis, capítulo 3, del 1 al 7. A ver si lo podemos proyectar. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Leámoslo todo. Que Jehová Dios había hecho. Cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es bueno volver a estos pasajes. Es bueno entender cuál fue el origen de este mal, de la maldad, el origen del engaño. Y aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 4, donde dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira más grande! Porque allí, con esa mordedura, con esa picadura del veneno del pecado que la serpiente introdujo en Adán y Eva, entró la muerte física y la muerte espiritual para toda la descendencia, hasta hoy en día. Dice, no moriréis. De ese minuto se maldijo la tierra, se maldijo la raza humana, y ahí entró la muerte física y espiritual. En el 5 dice, no comáis de él, porque serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué soberbia, hermano amado, más grande. Creerse Dios. Seréis como Dios. Hemos visto en la historia de la humanidad a personajes que se han hecho dioses. Vemos los emperadores romanos. ¿Se recuerdan de Nerón? Era un dios para todo su imperio. Vemos a un Hitler que también se convirtió prácticamente en dios para los alemanes. Y hoy en día vemos a un tal Kim Jong-un, no sé si lo recuerdan. Vemos ese país, Corea del Norte. Vemos cómo le hacen reverencia. Qué tremendo. Toda esa gente engañada ve a este personaje, lo aplauden, le hacen fiesta. Pobre del que no aplauda. Hay monumentos enormes por todos lados, cuadros, pinturas. Son dioses prácticamente para ellos. Qué soberbia más grande, hacerse Dios. También, amado hermano, existe una secta de los mormones. Todos hemos visto a mormones por allí, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes que los mormones creen
que el Dios de la Biblia, que Jehová de los ejércitos, fue un hombre, para ellos fue un hombre que se convirtió en Dios. O sea, que todos los que son, todos nosotros podemos llegar a ser dioses. Imagínense qué tremenda blasfemia, creerse Dios. Pero, amado hermano, ¿dónde está el origen verdadero? Escuchando o leyendo este pasaje, en el versículo que dice, con que Dios ha dicho. Allí comienza todo, colocando la duda. ¿Pero cómo, Eva? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Será tan así? Comienza la duda, hermano. Cuidado, hermano, con dudar. Cuidado, hermano amado, con dudar sobre tu salvación. ¿La salvación se pierde? ¿Entró esa duda en ti? ¿Seré verdaderamente un hijo de Dios? Llevas años en la iglesia, todavía tienes dudas. Amado hermano, tengamos cuidado. Cuando entra la duda respecto de principios, de verdades absolutas en tu vida, tengamos mucho cuidado. Si es que cuando la palabra dice, no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y muchos hermanos ya están pensando, pero ¿será necesario? ¿Será necesario estar siempre acudiendo a la iglesia? Porque si en mi casa yo también puedo leer la Biblia, también puedo orar, también puedo realizar tantas cosas. Para mí la iglesia no es necesario asistir al templo. Hermano amado, hay una estadística. En Estados Unidos, después de la pandemia, cerca de 4.500 iglesias cerraron. ¡Qué tremendo! Cerca de 4.500 iglesias cerraron en Estados Unidos después de la pandemia. Y estamos hablando solamente de Estados Unidos. Recordemos, amados hermanos, en la misma palabra, cuántos dudaron. Recordemos también las predicaciones de nuestro hermano Cristian, hablando de Abraham, del nacimiento del pueblo de Israel. Abraham y Sara dudaron, ¿no es así? Dudaron de que Dios les iba a dar o les iba a conceder el hijo de la promesa. Se adelantaron. Vamos a ayudar a Dios, porque Dios aquí como que se equivocó con nosotros. Yo de 100 años y tú, Sara, de 90 años. ¿Cómo? Así que quisieron ayudar a Dios. Y todos sabemos la historia. Dudaron. Claro, después se dieron cuenta de que Dios no estaba mintiendo, que fue un error grave haber dudado de él, porque el hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. Siguiendo también con la enseñanza que el hermano Cristian nos ha entregado, Lot dudó en abandonar Sodoma a pesar de la advertencia de los ángeles sobre su destrucción inminente. ¿No es así? Entró la duda también en Lot. Pero lo más triste es que también sus discípulos también estaban asustados, estaban escondidos, después de que apresaron a Cristo, después de morir en la cruz. Los discípulos no podían entender cómo el Mesías, cómo su maestro se había dejado matar. Pero ¿cómo si es nuestro Salvador? Qué terrible, hermano, sus discípulos, los que estuvieron con él. Los que estuvieron allí mirando los milagros, testigos oculares de todo lo que Cristo hizo. Hermano amado, sus discípulos. Vemos también al incrédulo Tomás,
Todos sabemos lo que pasó con él. Quiso ver y tocar sus heridas, o no creería. A ver, pongamos Juan 20, del 24 al 29. Y leámoslo todos juntos, para que no se vayan a quedar dormidos, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pasó con Tomás? Juan 20, versículo 24. Allí. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, yo le agrego. ¿Usted ha visto? ¿Usted estuvo allí? Bienaventurado eres, porque tú no viste y creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué hermoso, hermano, que nosotros por fe hemos creído. Pero quizá uno de los casos que más me impacta, también hablando de la duda, es Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Dudó sobre si Jesús era realmente el Mesías, siendo que él lo bautizó, siendo que él presenció los cielos abiertos y el Espíritu Santo se posó sobre nuestro Señor. Él también dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Juan afirmó que él no era digno de desatar la correa de sus sandalias y que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Hermano amado, y dudó. Veamos Mateo 11, del 1 al 3. Qué tremendo, hermano. Del que menos uno podía también imaginarse. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Qué tremendo, hermano. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos comprender de que los que estuvieron con él, que estuvieron allí con él viendo, compartiendo con él, viendo sus milagros, pudieran dudar de esta manera? Y yo encuentro aquí una explicación para aquellos. ¿Cuál es la explicación para esto? El pueblo judío en aquel entonces, en el primer siglo y antes, del Antiguo Testamento, el judaísmo también, esperaban un libertador. Ellos esperaban al Mesías, al ungido, que los libertara del yugo romano. Ese Mesías ellos esperaban. Y los discípulos no estaban exentos a este pensamiento que se había arraigado en todo el pueblo judío. Ellos esperaban una especie así como de Alejandro Magno, montado sobre un corcel blanco con un ejército para liberarlos. ¿Pero qué pasó? Llegó un libertador, pero ese libertador llegó montado en un burrito, en un pollino,
hablando de amor, hablando de perdón, hablando de vida eterna. Como que no podían entenderlo. ¿Cómo aquel Mesías en el cual creímos se dejó matar? ¿Dónde está la liberación del pueblo? Ese Mesías tan esperado. No podían entender, no cabía en su cabeza. ¿Cómo murió y nos dejó aquí a nosotros, desamparados? ¿Se podría dar una explicación así? Para aquellos, en aquel entonces, llegó montado en un burrito, hablando de amor, perdón y vida eterna. Otra artimaña del enemigo es que este enemigo también se disfraza. Tengamos cuidado, hermano. Este enemigo se disfraza. El enemigo utiliza mentiras, señales falsas y disfraces para apartar a las personas de la fe. Leamos 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. 2 Corintios 11, versículos 13 y 14. Leámoslos todos juntos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás, hermanos, se disfraza como un ángel de luz para engañar, aparentando ser bondadoso, atractivo, justo, santo, ocultando sus verdaderas intenciones malvadas. Esta estrategia, amado hermano, busca confundir a las personas, desviar de la verdad bíblica y promover falsas enseñanzas que parecen buenas, utilizando la apariencia de luz para tentar y apartar de Dios. Amado hermano, no esperes ver a un Satanás, al enemigo de Dios, un personaje feo, espantoso, con cachos, con cola. No esperes ver a Satanás así. Él quiere seducirte. Por eso se presenta como un ángel de luz. Cuidado, hermano querido, con los ídolos. Así se presenta. Perdón. Se presenta como un ángel de luz. Cuidado con los ídolos, como decía. Cuidado, hermano querido, con tener ídolos. A lo mejor inconscientemente los tienes. ¿Tienes cantantes preferidos? Cantantes que prácticamente, chita, si viene a dar un concierto yo voy, pago todo lo que sea. Deportistas también, algún ídolo deportivo, algún actor que sea ídolo para ti. Cuidado, hermano, con el celular. Se ha convertido en un ídolo, y no para el mundo solamente. ¿Cuántas veces nos vemos ahí? Es un ídolo. Y perdemos mucho tiempo, horas valiosas, horas preciosas, en vez de acercarnos a la palabra del Señor en oración. Te das cuenta que puedes estar 1 hora, 2 horas con el celular, viendo cualquier cosa. Pero cuando quieres orar, te viene el sueño, no duras ni 5 minutos. O cuando quieres leer la palabra, te cansas. Hermano querido, cuidado con el celular. Usémoslo bien. Hay cosas buenas. Tenemos el mundo en nuestras manos. Podemos informarnos en cuanto a la palabra de Dios. Antiguamente teníamos que ir a una biblioteca. Costaba ir a las bibliotecas, sacar información costaba un mundo. Ahora lo tenemos todo aquí en las manos. Pero aprovechémoslo bien, hermano querido. Mandemos versículos bíblicos. Evangelicemos por el celular. Es más fácil. A tus familiares que no creen en Cristo. Hermano querido, ¿para qué hablar de la televisión? Hoy en día, quizás una de las cosas buenas de la Semana Santa es que
emiten películas muy buenas, clásicos, antiguos, que nos entretienen. El manto sagrado, Quo Vadis, Jesús de Nazaret, Moisés, los 10 mandamientos. A propósito, que es buena esa serie, ¿eh? La brasileña, muy buena. Pero así nos entretenemos. Quizás será una de las cosas buenas de esta Semana Santa. Muchos incrédulos también se entretienen, amado querido. Pero no veamos programas que no aportan nada. ¿Cómo puedes estar viendo una teleserie que no te aporta nada? ¿Cómo puedes estar viendo un reality show que no te aporta nada, que te quita, que te roba un tiempo precioso, hermano querido, para poder aprender de Dios? Él es muy sutil. Este enemigo, este engañador, este adversario, es muy sutil. Y muchas veces nos engaña a nosotros. Tenemos que estar atentos ahí. Atentos. Cuidado, que la palabra también nos dice que no amemos el mundo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano querido, vamos contra la corriente de este mundo. Es verdad. Vamos contra la corriente de este mundo. Amado hermano, también el engañador. Este engañador está engañando al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Recordemos, hermanos, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, también quiso engañar a nuestro Señor. Dice, ¿dónde lo tengo acá? Mateo 4, 8, 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás usurpó este mundo. Satanás usurpó la creación de Dios. Toda la creación fue maldecida. Amado hermano, hay mucho que podemos hablar de este engañador. Pero ahora, amado hermano, queremos hablar un poquito de cuál es tu verdad. ¿Cuál es tu verdad, hermano? En primer lugar, Dios es la fuente de la verdad absoluta. Él es inmutable, omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano, lo que hace que su palabra sea limpia y escudo para quienes confían en Él. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Jesús es la verdad, amado hermano. Leamos Juan 14:6, un versículo conocidísimo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos aquí la centralidad de Jesucristo. Jesús afirma ser la verdad misma, el único camino al Padre, el Salvador, no una opción entre muchas. Él no es un maestro solamente, no es un profeta, Él es Dios hecho hombre. El Espíritu de verdad, también en Juan
16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os dará a saber todas las cosas que habrán de venir. Aquí tenemos la fuente, que Dios es la fuente de la verdad, Jesús es la verdad, el Espíritu es verdad, la palabra también es verdad. Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Dios también nos guía. En el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y este versículo, amado hermano, en Juan 8:32, la verdad nos hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo entender este versículo? ¿Cómo poder entenderlo si al conocer esta verdad que es Cristo Jesús nos hace libres? Yo me preguntaba, me cuestionaba, ¿cómo podemos ser libres si llegamos a un lugar que está lleno de reglas, está lleno de normas, de mandamientos, de estatutos, que tenemos que someternos en las reuniones, tenemos que obedecer, que tenemos que estudiar? ¿Eso nos da libertad? Claro que sí, amado hermano. La verdad nos hará libres. Él nos libró de la esclavitud del pecado. Esa es la explicación. Antes el pecado nos tenía dominados. Éramos muy vulnerables al pecado. No podíamos decirle que no. Caíamos completamente a sus pies. Pero con Cristo, Él nos hizo libre. Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Amado hermano, hay muchas verdades, amado hermano, que tenemos que tenerlas en nuestro corazón por ser hijo de Dios. Tenemos que gozarnos. La salvación se obtiene por gracia, a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia, cuando entendemos la gracia, ese favor inmerecido, qué gozo, qué alegría nos da. Volviendo, amados hermanos, al relato de Pilato con Jesús. Esta entrevista que Pilatos le hace. Pone de relieve el contraste entre la verdad absoluta encarnada en Cristo y la verdad relativa propia del poder político. Jesús se presenta como testigo de la verdad divina, mientras que Pilato, como representante del imperio, cuestiona ¿qué es la verdad?, reflejando así la incapacidad del mundo para reconocer la redención espiritual. Leamos algunos versículos del pasaje que leímos al principio. El versículo 36 del capítulo 18. Juan 18, versículo 36. Dice la palabra, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los juicios, a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús aclara que su reino no usa la fuerza ni la violencia, a diferencia de los reinos terrenales, sino que se basa en el amor y el testimonio de la verdad divina. En el versículo 37, cuando dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido. Atención, hermanos. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La verdad no es un concepto, es una persona. Jesús declara que la verdad no es abstracta, sino su propio ser. Cuando dice todo aquel que es de la verdad, oye mi voz,
invita a reconocerle como la autoridad suprema. Es una invitación para todos nosotros. En el versículo 38 vemos la ceguera de Pablo. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato representa al hombre mundano, que teniendo la verdad frente a él, se enfoca en la política, la justicia y el pragmatismo, preguntando: ¿qué es la verdad? Sin esperar respuesta. Es sumamente irónica su pregunta, como quien no espera respuesta. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo va a saber este personaje qué es la verdad? Este momento subraya que la verdad auténtica a menudo no es reconocida por el mundo. Entregando a Jesús a la condena, a pesar de su inocencia, como se describe en este testimonio involuntario de Pilato. Este mundo está ciego a la verdad, y Pilato se lava las manos como Pilato. Se lava las manos como Pilato. Este mundo aún se lava las manos como Pilato. Hermano amado, al conocer la verdad de Dios, no implica conocer todo, no implica conocerlo todo. Si fuera así, seríamos como Dios. Sería bueno, sería entretenido saberlo todo. Ahí nos convertiríamos en dioses. Pero la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas, hay misterios que pertenecen a Él solamente. Pero llegará el minuto en que vamos a poder comprender muchas más cosas, pero que aún no han sido reveladas para nosotros. Lo que está revelado aquí en la palabra, dice, son para nosotros. Amado hermano, también la palabra dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a un corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aunque son incomprensibles para la mente humana, porque tenemos una mente finita, Dios revela estas profundidades por medio de su Espíritu. Mientras más nos acerquemos a Dios, en oración, en palabra, en santificación, su Espíritu nos revelará quizás un poco más de lo que Él ha preparado para nosotros. Concluyendo, hermano, cuando llegamos a conocer a nuestro enemigo, estamos en condiciones de enfrentarlo con firmeza. Sabemos quién es: engañador, mentiroso, asesino, y hay muchos adjetivos para él. Su propósito es desplazar a Dios de su trono, buscando para sí la adoración y el dominio. Esta rebelión se hace evidente desde el engaño en Edén, donde comenzó a distorsionarse la verdad. Pero ya no puede engañarnos porque tenemos el privilegio de conocer la verdad, aunque el mundo la rechace. ¿Y esa verdad quién es? Esa verdad es Cristo. Pero qué maravilloso, hermano, es estar plenamente convencido de que estamos en la verdad. ¿Le da gozo, hermano? En medio de tanta mentira, en medio de tanto engaño, saber que Dios es real, que la Escritura es real, que el Espíritu Santo que mora en nosotros es real, que Cristo vive y es real y que Él volverá por nosotros. Hermano amado, piensa un poquito, ¿qué pasaría si se apagara el sol, la luna, las estrellas, en fin, todas las lumbreras en el cielo? Quedaríamos en tinieblas, en oscuridad total. Jesús nos sacó de esas tinieblas
en la cual estábamos. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano amado, gocémonos. Hemos conocido la verdad. No dudes. El enemigo quiere hacerte dudar. Y esta verdad, como decía su palabra, nos ha hecho libres. Oremos al Señor. Padre Santo, eterno Dios, te damos una vez muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Por tu gran amor, por tu gran misericordia, por la bendición que tenemos de poder, Señor, reunirnos, Señor, en tu casa de oración, poder alabar tu nombre como tú lo mereces, cantarte con todo nuestro corazón y poder también, Señor, gozarnos con tu palabra que nos enseña, Dios eterno, que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, que hemos conocido la verdad, esta verdad, Dios eterno, maravillosa, eterna, que es la única. Lo demás sabemos que es engaño satánico. Oh Padre, gracias. Bendice a cada uno de tus hijos que ha podido escuchar con atención, Dios mío, esta palabra que sin duda para mí ha sido una gran bendición. Qué gozo es poder decir: estoy en la verdad. Esa es mi verdad. Esa es tu verdad, amado hermano. No hay otra. Lo demás es engaño. Gracias, Señor bendito. Bendice a cada uno de tus hijos y que podamos gozarnos y alegrarnos por esta gran verdad que es Cristo el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.